Bienvenido a Super Health Podcast. PNI Living. Mi nombre es José Antonio Mansilla Yo soy Amanda Banayot. y en el día de hoy les traemos un tema muy interesante. El tema es el funcionamiento del músculo y su metabolismo. Es decir, cómo realmente a través de nuestro músculo podemos usar los diferentes recursos que tenemos en el cuerpo y cómo además eso nos puede beneficiar aportándonos una gran energía, haciéndonos flexibles al uso de los diferentes recursos energéticos que poseemos en salud y además para todas aquellas personas que tienen un poquito de sobrepeso o mucho sobrepeso, cómo pueden hacerse metabólicamente eficaces a quemar grasa, a quemar esa lorcita que te sobra y que no te apetece más tener. Pero para ellos tienen que dar una serie de condiciones, no lo puedes hacer así de un día para otro, sino que es un proceso de construcción, ¿de acuerdo? Amanda, antes de comenzar con el tema, ¿dónde nos pueden seguir? Van a encontrar en Instagram en @yuma.yogamedicinal, @Dr. Samuel Santok, UIM Medicinal Yoga, que es nuestra página de Estados Unidos o Canadá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren concertar consultas? Pueden escribirnos a info@yogamedicinal.com. Y el WhatsApp también está disponible para cualquier consulta que puedan tener o alguna pregunta, alguna sugerencia. Estaríamos encantados de escucharles. También el Muy, podcast está disponible en Apple Podcasts, en Spotify y en Google Podcasts. No se olviden de suscribirse al canal, darle un like si les gustó y toquen la campanita, ¿de acuerdo? Y ahora sin más volvemos a nuestro tema de hoy, que es el músculo y su metabolismo y entender cómo eso repercute directamente en nuestro cuerpo. Para hablar sobre ello, ¿a quién tenemos que presentar inicialmente dentro de una célula muscular como un elemento estrella, Amanda? A la central energética que es la mitocondria. Exactamente. No solamente las células musculares, sino todas las células de nuestro cuerpo en general tienen una mitocondria que es, por así decirlo, el laboratorio energético que permite realmente obtener ese ATP, esa energía. A eso es lo que también en un momento dado hablamos de metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo muchas veces es como una palabra que queda así como muy rimbombante. Ay, he aumentado mi metabolismo o tengo mi metabolismo disminuido. Ay, no, es muy sencillo. El proceso metabólico es en el cual un nutriente se introduce, se transforma y se integra en tu cuerpo. ¿Para qué? Para que sirva como de sustrato, para que esta central energética llamada mitocondria pueda generar energía para que la célula funcione. ¿Ok? Que es lo que se le llama el ATP o el adenosil trifosfato. Hablando en plata, esa central energética necesita diferentes materiales, diferentes recursos para construir su producto final. La fábrica del producto final es el ATP, es la energía que va a usar la célula para funcionar. Si eso no ocurre, la célula no puede cumplir sus diferentes funciones. ¿De acuerdo? Y eso es lo que Y cuando entendemos nos en... referimos a células, es todas las células de cada órgano. La célula el miocardiocito, ¿no? Sí, por Del ejemplo, el corazón, por ejemplo, miocardiocito o una de- célula del, del del hígado, pulmón. del páncreas, todas las Efectivamente. células. Solo que ahora nos vamos a centrar un poco en lo que es en el músculo, ¿de acuerdo? Yes. Eh, ¿Por qué nos centramos en el músculo realmente? ¿Qué queremos hacer énfasis en el día de hoy para todas aquellas personas que nos están siguiendo y escuchando? Pues en la importancia de, porque a ver, muchas personas lo que les preocupa es esa grasa que tienen acumulada, ¿no? Entonces, hoy queremos hablar de cómo pueden aumentar su metabolismo o mejorar su metabolismo para que puedan tirar de lo que ya tienen de reserva que su cuerpo ya ha guardado y un poco tirar abajo los mitos de hay que comerse un platanito antes de ir al box de CrossFit
o me tengo que tomar el shake, el super shake de vainilla, xilitol, malitol y todo antes Es, de pegarme una... Sí, 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 todo eso que vemos a diario para todos aquellos que hacemos deporte crónicamente, porque queremos cuidar de nuestra salud y para eso ya sabemos y hemos entendido y hemos constatado y hemos estudiado en las diferentes fuentes y de todas esas personas que se han dedicado años y años a estudiar por qué es beneficioso hacer de repente el deporte en ayunas, por qué no debes de alimentarte si vas a hacer una práctica deportiva de 1 hora o de hora y media. Si no estamos hablando de una maratón, estamos hablando de un entrenamiento en el cual no necesites un alimento extra, ¿de acuerdo? Y claro, nos reíamos Amanda y yo porque estamos cansados de reírnos y de ver cómo cuando vamos muchas veces pues puede ser un gimnasio, a un box de CrossFit, a muchas personas que o a clases de yoga, a o clases en- de yoga y directamente antes de clases de yoga se están hincando su lo que sea. están comiendo a cada rato y eso tiene una repercusión directa a nivel muscular y a nivel metabólico, ¿de acuerdo? Porque hay una alteración también metabólica, ¿vale? Del recurso. Me gustaría presentarle a nuestra querida mitocondria, ¿vale? Para que se hagan una Vamos idea y allá. para que vean todos los materiales que acepta la fábrica, ¿vale? Porque eso es importante, ¿ok? Vamos. Entonces, aquí la tenemos, ¿ok? Eh, todo es acerca de energía, como dice ahí. Aquí lo que estamos viendo es una célula y en concreto nos estamos refiriendo a la central energética que es la mitocondria. La mitocondria como tal puede aprovechar diferentes recursos. Puede aprovechar glucosa. ¿De dónde obtenemos la glucosa, Amanda? De comer. Pero no Déjala. bollos, no bollos de cualquier índole, sino una glucosa que sea, pues, de una nutrición adecuada, de una alimentación adecuada. Si queremos hacer más finos, hablamos de hidratos de carbono como tal, ¿vale? Y Sí. buscamos un hidrato de carbono de alto valor biológico, o dicho de otra manera, en un proceso de asimilación que no sea excesivamente rápida, como es el hidrato de carbono que se asimila, que es el de todo lo que son la bollería industrial, los alimentos muy, muy procesados, me genera una fuente de hidrato de carbono muy rápida, se integra tan rápido que al final se acumula en forma de grasa porque no hay una capacidad suficiente de metabolizar todo ese hidrato de carbono, por así decirlo, ¿vale? Pero Es, por ejemplo, como decía, del smoothie que se meten antes de ir a entrenar, como están destrozando toda la fibra y también tienen una alta carga de, pues, azúcares, etcétera, de los protein shakes, esos que le añaden, pues en lugar de ser degradado o descompuesto sí, metabolizado, no sé cómo, metabolizado, metabolizado metabolizado. pulsadamente, es simplemente un pico de azúcar que sube, o de Sí, glucosa, mejor o dicho. de, sí, y no solamente eso, sino que además no vamos a tratar de eso en este curso, en este podcast, pero Episodio. además muchos de ellos están enriquecidos en fructosa y la fructosa de inicio no es aprovechable como recurso por parte de la mitocondria, ¿vale? Lo ven aquí, no Vale. aparece fructosa por ninguna parte, ¿ok? Porque no es un material que va a usar la mitocondria como tal. Y la fructosa, cuando entra en el cuerpo, en muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, aumenta esa lorcita que tienes aquí, ¿vale? En muy poquito tiempo. Así que ese litro de jugo que te metes al día, ¿ok? Donde has perdido ya minerales, vitaminas, etcétera, 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 porque no has Fibra. usado tu boca, fibra, para que no has usado tu boca para masticar, porque eso es demasiado trabajo para ti, eh, se convierte rápidamente en grasa, ¿de acuerdo? Vale. Nosotros ya lo decimos así un poquito ácido, pues parece que nos estamos riendo, pero no, porque es la hora de que tomen ustedes rienda de su propia salud y que realmente entiendan que son sus actos los que le llevan a perderla, ¿de acuerdo?
Entonces, porque en el momento que yo conocí esta información, o Amanda conoció esta información, si nos gustaban los zumos, se acabó. Mastico la fruta y Yo punto, ¿vale? era la reina de los smoothies, pero se acabaron. Se acabaron. El otro recurso súper interesante, ¿vale? Es el ácido graso. ¿Lo ven por aquí? El ácido graso es grasa, ¿vale? Vamos a hablar en plata, es grasa. Solo que la grasa tiene que someterse a un proceso de beta oxidación y de lipólisis donde obtengo los ácidos grasos que ya eso ya lo puede aprovechar la mitocondria como tal. Y el otro recurso son los diferentes aminoácidos, de los cuales no vamos a entrar en esta sesión como tal. Más adelante, de repente, explicamos también en qué momento se usan los aminoácidos, ¿de acuerdo? Por supuesto, que no se nos olvide el oxígeno, ¿ok? Porque en todo este proceso metabólico mitocondrial interviene el oxígeno, ¿de acuerdo? Y ya para completar un poco más, se va a trabajar a través del ciclo de Krebs y el ciclo de Cori, ¿vale? Donde vamos a obtener las diferentes posibilidades energéticas o las monedas SATP, los diferentes productos, ¿vale? Simplemente para que ya se les quede un poco más clara la historia. ¿Ok? Ahora, vamos a colocar o vamos a hablar un poquito, algunas de esos ejemplos de esas personas que no entienden eh, por qué de repente están todos los días haciendo ejercicio físico. Y es muy frustrante y muy desesperante cuando te esfuerzas pero de repente no ves ningún resultado. No obtienes ningún resultado. Y te emperras y te empeñas y tratas de dar lo mejor de ti. Y yo soy muy respetuoso a ese nivel porque sí que entiendo que en general, cuando tú entiendes mucha de esa información, lo que buscas es aportar salud para ti. Y también hay que hacer una llamada de atención a todos los profesionales que se dedican al mundo de la salud y no están pendientes de ir revisando y de ir actualizándose en ciertas conductas, ¿no? Como ya estamos hablando en otros podcasts, ¿de acuerdo? Entonces, Amanda, ponme algún ejemplo de ese grupo de, vamos a decir, personas, y hay un... Aquí siempre uso, siempre no, pero estamos introduciendo un nuevo concepto que No, llegan pues, al pensamiento churro. Y ahora le voy a hacer la comparativa de por qué, ¿ok? O sea, pero esas personas que se encuentran bloqueados por un pensamiento churro en su cabeza, nublados con ese churro que les tapa todo su ser. a ver, por decir algo, no sé cómo decirlo ahora, pero como para no tirarlos tan abajo, también tenemos que decir que hay mucha desinformación. Hay muchos médicos que recomiendan que tienes que comer 8 veces al día para mantener su metabolismo on point. Las dietas también que recomiendan con muchos cereales, muchos antinutrientes, que ya hemos hablado en otros podcasts. Entonces, em, por darles ese, no sé cómo decir la palabra ahora, por como ese voto de perdón, por así decir, hay que entender que tienen, dime, Bueno, ¿sabes cuál es la yo, palabra que busco? sí, Amanda, tú sabes que yo en ese sentido tiro con un poquito más de afilamiento. No No, quitemos no, la, ya lo sé. Pero no bueno, quitemos la hay que, responsabilidad a quien la tiene, que eres tú. Es sí, decir, sí, sí, en un total, totalmente. Pero hay malinformación y desinformación porque la gente se deja llevar, tampoco, bueno, eso. Entonces, las personas con las que nos encontramos son personas que a lo mejor me dicen, es que hago ejercicio 3 veces a la semana, como todo lo habido y por haber, porque como hago 3 veces ejercicio en semana, pues me puedo permitir comer lo que quiera, o de lunes a viernes como bien, pero el viernes por la tarde y el sábado y el domingo, rienda suelta. Entonces, todo a lo mejor lo que puedan haber también logrado a nivel metabólico de lunes a viernes, lo están destrozando totalmente el viernes, sábado y domingo, entonces el lunes están trabajando desde cero.
Eso por un lado. Por otro lado, o sea, eso es un tipo de conflicto que existe. Hay como un conflicto de intereses entre el deseo de mantener ciertos hábitos que no me llevan a salud, ¿de acuerdo? Sí, Y ese conflicto también viene dado de un programa que han desarrollado como que cómo me voy a quitar ciertos placeres, ¿no? O sí, lo están entendiendo de forma errónea como ciertos placeres, aunque luego sí, le molesta la digestión, les da placer de forma corta, momentánea, pero finalmente el sí. precio que pagan es muy alto, ¿no? Como la típica persona que trabaja de lunes a viernes, llega al fin de semana y pasa a modo social, donde entra un montón de comida basura, donde a lo mejor entra mucho alcohol, donde hay un tipo de vida que realmente conforme van pasando los años les va cobrando una aduana mayor, ¿de acuerdo? Eso sería como un tipo de ejemplo. Aquí también Sí. queremos denotar ese tipo de ejemplos de la típica chica o el típico chico que va a un gimnasio, que se tira 3 horas entrenando y no ve que baje de peso, por ejemplo, ¿ok? Claro, cuando empieza a rascar un poco más, te dice, no, no, a mí es que me recomendaron que yo siempre que vaya a entrenar tengo que haber comido, porque si no me desmayo y me puedo morir, y me puede dar una hipoglucemia y me puedo morir. Bien, vamos aquí ahora a delimitar dos tipos de personas. Por un lado tenemos las personas saludables y luego Sí. tenemos las personas que han perdido o viven en desequilibrio ante la salud. ¿De acuerdo? Una persona saludable, la vamos a encuadrar ahora, cómo debería de funcionar su musculatura, porque como estamos centrándonos en el tema del músculo, cómo debería de ser ese metabolismo muscular y cómo tú puedes aprovecharlo si estás saludable. Y luego vamos a hablar de las personas que no están saludables y qué deberían de hacer para llegar al mismo proceso que las que están en salud. ¿De acuerdo? Para ello tenemos que partir de una base. El ser humano está hecho para moverse de forma crónica. ¿Por qué, Amanda? Porque, a ver, antropológicamente, si tú, bueno, si tu cerebro te mandaba la señal de que tenía hambre, tú te tenías que levantar ese cuerpecito y pues o ir a subirte al árbol para coger los frutos que hubiesen o ir a cazar. Entonces conllevaba un ejercicio físico, aunque fuese de 20 minutos, 30 minutos, tenías que ejercitarte de alguna forma, no iba a venir la comida para ti. No es como hoy en día que tú te da la señal del hambre, te levantas a la nevera, abres la nevera y dices, ah, pues mira, me encuentro todo esto y consumes. Exacto, Entonces, claro. no hemos tenido suficiente tiempo en, ¿cuántos años podemos decir? En 2000 años, O más, sea, no más, pero sí, sí, pero realmente lo que ocurre es que a nivel evolutivo somos una especie que nos hemos estado moviendo de forma continua. Es decir, la agricultura la agricultura como la conocemos aparece hace unos 10.000 años atrás y a partir de ahí empezamos a ser sedentarios como tal. Pero antes siempre teníamos que estar moviendo para buscar los diferentes recursos. El paso que hay de homínidos o de primates a homínidos o a homo sapiens o lo que sería humanos viene marcado en realidad por una disminución a nivel de nuestro sistema digestivo, un aumento de nuestro cerebro, pero si se fijan a nivel muscular no hay tanto cambio. Quiere decir que somos animalicos hechos para movernos, por un lado. ¿De acuerdo? Por otro lado, lo que estaba hablando Amanda es que en los últimos 200 años es donde hemos avanzado de forma que da vértigo exponencialmente la sí, velocidad a la cual nos podemos mover con otros medios que no es nuestra propia musculatura, que no es nuestro propio cuerpo, como un coche, como un avión, un tren, un barco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica que perdemos capacidad de uso del músculo, ¿ok? Pero eso no quita que dentro de nuestra programación epigenética mantengamos el programa antiguo, porque un cambio de programa cuesta muchos, pero muchos años. ¿Vale? Entonces,
cuál es ese programa metabólico real que tiene el músculo. ¿Ok? Y ese programa real que tiene es que cuando nosotros ponemos en marcha el movimiento del músculo en ayunas, ¿qué permitimos? Tiene un montón de beneficios, muchísimo. Pero claro, lo primero que pensará la persona, ya, pero si yo me muevo en ayunas sin haber comido, ¿de dónde saca el músculo la energía? O sea, el primer Pues, pensamiento que a verás. lo mejor alguien podría tener, diría, claro, me voy a gimnasio, me voy a hinchar, a hacer ejercicio físico, ¿ok? Sin haber comido ni nada, Sí, me muero. Esa es la frase que te dicen, sí, me muero seguro. Para que me dé un chungo. Aquí dirían, aquí en España dirían, para que me dé un chungo. Y no pueda seguir, sí, no pueda seguir, para que me pase algo. Bien, ok. Tu cuerpo está preparado para ello. Porque hace 200 años o 300 años, cuando tú no tenías una nevera y tenías que ir a buscar comida, cazar, pescar, llámalo X, estabas en ayunas. Quiere decir que el músculo de algún sitio aprovechaba la energía para moverse y buscar ese recurso, ¿sí o no? claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, en vías sanguíneas podemos tener glucosa circulante o, de alguna manera, nuestro hígado, que aunque ese recurso es cortito, ¿vale? A través del glucógeno, nos da como un chute inicial de energía, ¿vale? A través del glucógeno se transforma en glucosa, vía sanguínea, y el músculo tiene que ser capaz de introducir esa glucosa en su célula, ¿ok? Tiene que ser capaz de introducir en su célula sin insulina. Primer punto, el músculo en ayunas es insulino independiente. ¿Qué quiere decir? Fruto del movimiento del músculo en ayunas, directamente va a producir una sustancia que se llama AMP quinasa, que hace que la célula exprese ese canal para que pueda ir entrando esa glucosa. ¿Ok? ¿Eso que me permite, Amanda? Eso te permite poder tener la energía para poder moverte. O bueno, si está entrando la glucosa, pues hacer permitir que la mitocondria utilice esa glucosa a través del ciclo de Cori, el ciclo de Krebs, produzca ATP, que es nuestra estrella para trabajar, bueno, nuestra energía, nuestra molécula de energía, como el resto de las células utilizan energía, y de ahí nos permite ir a buscar lo que queremos, Porque se lo que hace produce una falta para nutrirnos. contracción muscular. Y gracias a esa contracción muscular hay movimiento. Este movimiento mío del brazo, ¿ok? Es una contracción muscular, y una contracción y una relajación, contracción, relajación, y eso es lo que permite que se produzca el movimiento. Entonces, tiene que haber energía para dos sitios, para para que indique el movimiento, y para el músculo, para que pueda hacerlo. O sea, es decir, para el cerebro y para el Claro. músculo, que tienen que ir en consonancia como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ya vemos que de una manera natural, fisiológica, ¿ok? El músculo es capaz de expresar ese canal para que entre la glucosa, ¿ok? ¿Qué ocurre después? ¿Cuál sería el paso siguiente, Amanda? Porque ya hemos detectado, ya de alguna manera empezamos a cubrir la primera pregunta de no te vas a morir, ¿ok? Pero ¿cuál No podría te va. ser, cuál podría ser la siguiente reflexión de la persona? O pregunta de esa persona que dice que le va a dar un chungo y que está completamente convencida que tiene que comer antes de hacer ejercicio físico. Saludable. Con lo cual no es tan saludable, ¿no? Pero bueno, vamos a plantearnos que es medianamente saludable. A ver, yo no sé qué es lo que pensaría esa persona, pero yo lo que suelo explicar es que si uno quiere quemar lo que ya el cuerpo ha reservado, que un ejercicio en ayunas te permite tirar de esa energía que puedas tener guardada a nivel abdominal o en el tren inferior o donde sea, incluso lo que hablábamos antes de las personas TOFI,
que tiene la grasa acumulada dentro de los órganos, pues eso, que en lugar de tener el pensamiento de para poder perder peso y comer antes de ir a hacer ejercicio porque si no me va a dar un chungo, pensar, no, es que tengo ya un montón de reserva energética, lo que pasa es que no la estoy utilizando adecuadamente porque estoy tomando ciertas decisiones decisiones churro, que, que no me permiten tirar de esa grasa periférica. Lo que tienen que entender es lo siguiente. Ya tenemos, por un lado, un canal que me pueda aportar esa glucosa, que viene lo mismo del glucógeno del hígado, o que de repente ha habido un exceso de glucosa en vía sanguínea y limpia. Es un proceso que se habla, a veces lo pueden entender como en bibliografía científica como una limpieza de vías sanguíneas de glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte también me viene bien. Que el cuerpo, como tenga algo mucho, el sistema inmunológico ya no le gusta y va a producir ciertos efectos que no nos interesan, como puede ser un proceso inflamatorio, ¿vale? No entramos ahí. Seguimos adelante. Ahora resulta que yo sigo moviéndome, pero de alguna manera yo tengo que sacar recursos para seguir alimentando al músculo y al cerebro, que es el que me da la capacidad de elección. Ahora tengo que ir por esta calle, o ahora tengo que ir al lado de este árbol. Estoy viendo, identificando que hay un pollito o hay un huevito que puedo coger, que puedo recolectar, que me va a servir para comer. Es decir, múltiples acciones para ello. Todo eso significa energía. ¿De dónde la voy a sacar? Entonces resulta ser que como seres humanos tenemos un recurso muy valioso y muy bonito y muy precioso que además yo creo que es un recurso que tenemos que cuidar, pero que también tenemos que mantener en equilibrio, que se llama la grasa, ¿de acuerdo? Es decir, necesitamos grasa, ¿okay? Ahora, hay gente que se olvida o que no entiende que no necesita tanta grasa para vivir, ¿ok? Que necesita menos grasa, pero necesitamos grasa. La grasa es un material que nos permite obtener primero más ATP que la glucosa a partir de la mitocondria, ¿ok? O sea que como recurso material usado por la mitocondria casi triplica en los niveles de ATP usados, pero para ello tengo que ser capaz de meter esa grasa esa grasa dentro de la célula muscular para que pueda ser captada por la fábrica que es la mitocondria para poder producir ATP, para poder producir energía. ¿Qué ocurre? Que a veces hay muchos bloqueos para que ese proceso se pueda dar de forma natural. El primer hándicap negativo que existe es que, primero, y aquí apunten, cojan un papel y apunten. Si no haces ejercicio físico en ayunas todos los días, no vas a ser capaz de usar esa grasa. De forma crónica. Todos los días. Todos Pero los ejercicio días. no es rígido. A ver, bueno, ya ahí Buena, entraremos un poco. Amanda, buena. Ejercicio no es... Cuenta, sigue hablando. Es decir, que no son 10 minutos de voy a tirar la basura de aquí al contenedor, por ejemplo. Pero también vamos a entrar luego en las personas que sí que tienen esas, que no están en fisiología, que tampoco es plan de que se metan un ejercicio de un HIIT de alta intensidad durante una hora, se acaban de empezar a hacer ejercicio y saben que su cuerpo pues tiene esas dificultades para tirar de los recursos. Sí, por ello es tan importante primero que entiendan cuál es el proceso a nivel fisiológico y luego desde la patología cómo voy caminando para volver a la fisiología. Sí, total. Ese es el punto interesante del que estabas tú hablando. O sea, es decir, que evidentemente quizás ya podemos denotar cómo para una persona que no hace absolutamente nada de ejercicio físico, que ni siquiera sale a tirar la basura, de repente irse a tirar la basura
no al contenedor que tiene al lado de Ya su casa, constituye, sino ya con- al que tiene a 15 minutos de su sí, casa, puede significar un cambio. O sea, y es muy importante que sí, sí, ya vayamos constituye un ejercicio suficiente, por así porque decirlo. antes no estaba haciendo nada. O sea que ya por lo menos el hecho de ir 15 minutos a tirar esa basura a donde no iba constituye un movimiento muscular mayor del que hacía. Y se va trabajando Claro. progresivamente a hacer eso, ¿ok? Entonces, Sí, pero aquí hay también le muchas quiero... personas, Dime, dime. por terminar ya esa idea, hay muchas personas que a lo mejor no hacen ejercicio nunca, pero se notan como que están con sobrepeso y de repente tienen la magnífica idea de decir, pues bueno, me voy a apuntar al gimnasio y voy a ir 2 horas todos los días. Y lo que acaban haciendo es lesionarse y esa lesión pues lleva, pues a lo mejor, pues ahora me tengo que operar de una hernia que me acaba de salir en uno de los discos. No solamente Entonces, eso, no, no, no. Es que una de las cosas que hay que denotar también cuando tú haces ejercicio físico como tal, hay un proceso que se llama de rotura de fibras musculares para luego reponerla y generar más músculo. También hay un proceso de oxidación, con el ejercicio se genera oxidación, pero claro, es que estamos hablando de una persona que a lo mejor ya sus niveles de oxidación son muy altas, de intoxicación, y está haciéndolo de forma desmedida, no controlada, no paulatinamente, y puede ser un choque, como decía Amanda, para su organismo. Es más, tú a una persona que tiene sobrepeso y le colocas a hacer 1 hora de ejercicio en ayuna diaria, el primer día lo hace, el segundo nunca más vuelve a hacer ejercicio físico. Queda traumado, siente que no ha servido para nada y siente una frustración todavía mayor. sí, Aunque después daremos unas cuantas claro. pautas, o daremos 3 o 4 pautas, ¿vale? Pero siempre para mí la pauta principal aquí es que inviertan en su salud esas personas que necesitan salud y que se apoyen en un profesional que le puede ayudar en ese proceso de cuidado, de entendimiento y de entrenamiento en salud. ¿Vale? Que eso es lo que en ese Claro. sentido nosotros proponemos siempre, que no tengas la información o la tienes pero no tienes muchas dudas a la hora de aplicarla, ¿vale? Es muy interesante que sepas, que tengas esa capacidad de invertir en ti mismo o en ti misma para ello, ¿vale? Para que realmente toda esta información la puedas usar y aplicar de forma saludable y de forma segura, ¿vale? Eso es muy importante. Volviendo un poquito a la fisiología, esto es lo que se las quería compartir para que puedan entender un poco cómo el músculo puede obtener esa materia prima, tanto de la glucosa como de la grasa como tal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ¿qué vemos? Aquí lo que vamos a ver directamente es, ven, este es un estudio que ya tiene sus añitos, ¿de acuerdo? Tiene bastantes añitos, o sea que esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, ¿vale? En el cual me habla cómo hago ejercicio físico. Este ejercicio físico es en ayunas, ¿ok? Va a estimular a la AMP quinasa y ella a su vez lo que hace es que le dice al canal, porque lo que tienen que ver es que esto es una célula, ¿vale? Tienen que ver que esto es como una célula. Entonces, para que pueda entrar la glucosa, tiene que hacerse un puente en la membrana celular para que pueda entrar la glucosa, ¿ok? Entonces la MP quinasa lo que es que le dice al que construye el puente, tira y haz el favor de construir el puente para que nos meta comida, que este músculo se está moviendo y necesitamos energía para poder seguir moviendo, ¿no? Eso es lo que está haciendo, literalmente, ¿ok? Este proceso como tal, si como es interrumpido por la insulina, ¿ok? ¿Ok? Como tal. Entonces, de alguna manera, esto es la manera en que el músculo introduce glucosa en ayunas, ¿ok? Esa glucosa viene del hígado, que viene de restos que queden en vía sanguínea, etc. El recurso más interesante es el siguiente, el de grasa, ¿ok? ¿Ok? Aquí ven, esto es lo mismo, esto es una célula muscular y aquí que tenemos el puente de glucosa, ¿vale?
Pero aquí al ladito, hay otro puente, ¿ok? Que se llama CD36. Un nombre muy rimbombante, no se quebraron. CD36, porque les dio la gana, ¿ok? ¿Y qué pone arriba? Fat acid, o sea, ácidos grasos, ¿ok? Este puente, ¿cuándo se va a expresar? Solamente se expresa cuando me muevo en ayunas de forma crónica. Si no, no hay puente, no hay introducción. Entonces, segundo posible obstáculo que me impide realmente usar la grasa como recurso. Necesito beta-oxidar grasas. ¿Y cómo beta-oxido grasa? Porque esto es la pescadilla que se muerde la cola, moviéndome. En ayunas. En ayunas. Quiere decir que nuevamente es la misma respuesta para hacerme flexible a nivel metabólico. ¿Ok? Sí o sí. Si no haces nada Otra en tu cosa que vida, dime, Amanda. quiero explicar también es que muchas personas a lo mejor pueden pensar que ayuno es simplemente por la mañana antes de ingerir cualquier comida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también que ayunar es 4 horas después de haber comido ya estás ayunando, ¿no? Muy buena tu aclaración. Entre 4 o 5 horas. Mejor 5 que 4, ¿ok? Porque claro, es verdad, es verdad que muchas personas podrían pensar, claro, pero yo es que por la mañana cuando me levanto tengo que ir a trabajar, no tengo la capacidad de poder ponerme una hora o media hora a hacer ejercicio de alta intensidad, porque tengo hijos, porque tengo que llevarlo al colegio, le tengo que preparar desayuno, pli, 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 pla, miles de historias. Y es verdad, ¿ok? Se trata Sí, de sí, que sí. tú organices un plan en el cual tú no te estreses más por tengo que hacer ejercicio físico en ayunas, tengo que hacer ejercicio. No. Puedes variar en qué momento introduces ese ejercicio físico en ayunas, ¿ok? Pues de repente si lo haces a media tarde, que también es otra posibilidad, porque tú ya haces tus 2 o 3 comidas al día, no comes más veces, ¿eh? ¿Eh? Estamos hablando de una persona en salud, ¿ok? Sí. Entonces de repente, pues, si comiste a la 1 o a las 2 de la tarde, pues ya a 6 7 de la tarde puedes volver a ejercitarte y todavía no has entrado en la secuencia de la noche que hay una hiperestimulación que no te conviene para nada, ¿vale? A nivel físico, ¿ok? O sea, trabajamos desde esa perspectiva también. Entonces, sí que es verdad que el cuerpo necesita mejor 5 que 4 horas Sí. y esto tiene una reflexión muy clara de por qué. ¿Por qué, Amanda? O sea, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿Por qué son 5 horas? Yo me atrevería a decir que es porque es lo que tardan en un poco digerir, ¿no? Todo el proceso digestivo tarda pues unas 4 horas mínimo en que Lo has dicho perfecto. Nos aseguramos que el proceso metabólico de nutrición, el que empieza cuando me empiezo a meter alimento en la boca, lo mastico, lo digiero y lo integro a través de mi intestino, voy introduciendo hidratos de carbono, grasas, proteínas, me aseguro que ese proceso es medianamente completo. Me aseguro que ha terminado el proceso y voy a tener energía ya integrada. Ya ha dejado de trabajar el páncreas a través de la secreción de la insulina y las enzimas digestivas para ese proceso de digestión. ¿Ok? Entonces, me aseguro que puedo entrar a buscar el recurso energético, pero que en este caso, en vez de irte a buscar el recurso energético, te vas a hacer deporte. ¿De acuerdo? Porque vivimos en una sociedad me más acaba, confortable y más cómoda. me acaba de hacer gracia ahora, me acabo un recuerdo que tengo de cuando era pequeña, que nos decían que no podíamos bañarnos justo después de comer, ¿no? Porque yo era, a ver, me crié en una isla, entonces éramos muy playeros.
y tú comías y te decían, no, no, pero es que ahora no te puedes ir a bañar hasta dentro de una hora. Entonces, ¿por qué creen que si se comen un shake o un plátano, de repente pueden ir a hacer ejercicio sobre la marcha? No, porque me refiero a que, ¿por qué no hilan también que puede haber un corte de digestión en ese proceso? Claro, y aparte porque que eso no lo hemos tratado porque estamos cerrando el tema de deporte en ayunas y qué aporta y de dónde saca el recurso y el principal beneficio que yo tengo de hacer ejercicio físico en ayunas es volverme flexible a nivel metabólico. Significa que mi mitocondria puede obtener materia prima, tanto de glucosa como de grasa, no solamente de glucosa, porque la glucosa es a través después de comer, realmente, que Sí. eso lo hablamos ahora después un minuto y ya, porque es fácil de entender, pero realmente me hago flexible, me hago metabólicamente flexible. Eso va a implicar realmente el aumentar mi capacidad de aguante y de resolución a lo largo de mi día. Eso me da capacidad de ser eficaz conmigo mismo en todas las acciones que yo desee. ¿Ok? Y eso repercute mucho a nivel luego de tu logro personal. La comida se convierte en algo necesario, la nutrición se convierte en algo necesario, pero no incapacitante, como ocurre muchas veces, ¿no? Hay personas que si no comen cada 2 horas se mueren. O sea, es algo como que les trastoca su día completo. No se vuelven ineficaces en ese sentido. Con esto no quiero decir que no es que no tengas que comer, es que hay que saber en qué momento debo de comer, en qué momento disfruto de la comida, en qué momento puedo estar tranquilo, sentarme y permitir que todo ese proceso metabólico se dé de forma eficaz. En qué momento, cuando, cómo, después mi músculo sí va a aprovechar ese recurso energético para reconstruir fibra, etcétera. Pero para ello me tengo que sentar tranquilo a comer, tengo que darme el tiempo y luego, si la comida es de calidad, si la comida es de calidad, tú después de comer deberías de tener energía. Pero bueno, yo lo que quería dejar claro era el estrés al que sometemos nuestro cuerpo o el tratar de que haga otra funcionalidad cuando tú acabas de ingerir algo y el proceso de digestión ya no absorbe, como que ya tira de mucha energía como tal, como para que tú también sometas a tu cuerpo a un estrés de pues meterte 30 minutos de CrossFit justo después de comer. Exacto, exacto. O esos procesos de entrenamiento que muchas veces la primera media hora la realizan sin comer y justo después pasan los 30 minutos y empiezan a meterse comida como locos y vuelven a Sí, hacer ejercicio físico de alta intensidad y muchas veces le da un chungo. sí, O sí. sea, porque están alterando los ritmos de forma muy rápida, no están permitiendo que se dé cada momento. ¿Ok? Cerrando un poco el ejercicio físico en ayuna y dentro de los beneficios que me da, es que además el músculo, cuando se mueve en ayunas, produce ácido láctico. El ácido láctico es alimento directo para el cerebro. Quiere decir que no tiene que hacer ningún tipo de proceso bioquímico para usar ese recurso. Quiere decir, y eso lo pueden denotar de forma muy clara, muy clara, muy clara, cuando ya llevan tiempo haciendo deporte o actividad física intensa en ayunas. Cuando yo tengo dos ejemplos que para mí son muy claros, ¿no? El primero, por ejemplo, Amanda y yo practicamos CrossFit como practicamos yoga, o sea, es decir, es algo que nos gusta. También yo practico escalada, seguramente Amanda hará otro tipo de deportes también. Pues somos personas muy activas que nos gusta mucho el movimiento y en ese sentido, pues sabemos lo interesante que es siempre tener esa actividad, ¿no? En mi caso, yo voy por las mañanas a mi CrossFit, 50 minutitos, después de haber hecho yoga. Primero hago yoga porque me gusta empezar con el yoga.
Ya hablaremos otro día por qué. Podemos hacer un podcast sobre eso también. Y claro, yo llego a casa y automáticamente me pongo a hacerme mi primera comida del día. ¿Ok? No tengo absolutamente nada de hambre. Absolutamente nada de hambre. ¿Qué hago? Me da la posibilidad, pues, ducharme, eliminar las toxinas eliminadas, o sea, eliminar las toxinas expulsadas por mis glándulas, etcétera. Después me permite ir pensando en qué voy a comer, desarrollar un menú maravilloso cada día, saber con qué voy a combinarlo, porque sigue habiendo ácido láctico para mi cerebro, sigue alimentado y él no está, come, 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 lo que sea, lo que sea, lo que sea. No pienses, no pienses, no pienses y come eso mismo. Y ya. Ya. Hidrato de carbono rápido, de absorción rápida. Hidrato de carbono de absorción rápida. Carbodroga, 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 carbodroga. Sí, sí, eso es lo que te sienta bien. No. Ya. Hoy voy a seleccionar la comida que sé que me interesa por esto. Voy a hacer variabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. El otro ejemplo, ¿ok? Porque tengo dos ejemplos. O bueno, Amanda, da tú también un ejemplo. Después doy yo otro ejemplo. Un ejemplo de que de... De cuando tú notas ese efecto de saber que hiciste ejercicio físico en ayunas y que te alimenta el cerebro. ¿Cómo lo puedes denotar? Pues a mí me... A ver, me ha pasado algo muy curioso viviendo aquí. Eh, Nada más despertarme, siempre tengo que hacer ejercicio. Es como que me lo pide el cuerpo a gritos. No puedo continuar, empezar mi día sin hacer ejercicio. Entonces, hago ejercicio, mmm, pues hago yoga, hago entrenamientos de HIIT y luego monto en bici para ir a trabajar. Entonces, yo estoy muy servida durante muchísimas horas y ya también tengo a lo mejor mi comida preparada de esa misma mañana antes de salir a trabajar. Y hay días en los que de hacer tanto ejercicio, cuando estoy trabajando también, pues estoy en movimiento, hay rotura de tiempo sedentario. Es como que puedo extender mucho más cuando necesita mi cuerpo ingerir. Efectivamente, se trata de eso, de entender cómo, al ser flexibles metabólicamente hablando a nivel muscular, nos repercute en muchas de nuestras acciones que nos van a llevar a una mejor elección. El otro ejemplo que yo les quería dar va referido a una de las cosas que me pasó en un aeropuerto, ¿ok? Para que vean realmente lo que constituye un pensamiento churro, como yo llamo. Y ya de paso, porque ya el tiempo nos está comiendo un poco, vamos a explicar qué es el pensamiento churro, ¿ok? ¿Qué es un churro? Para empezar. Todos ustedes saben lo que es un churro. ¿Tú sabes lo que es un churro, Amanda? Sí. ¿Qué es un churro? ¿De qué está hecho? Puede estar Un, de patata, pero puede ser también con mucha grasa. ¿Ok? un churro tradicional es harina con huevo, leche, agua y frito. Probablemente en aceite más barato que hubiese en el mercado. El que sea, ¿de acuerdo? Pero aceite a alta temperatura, con lo cual oxidado, con lo cual rico en ayes, ¿vale? Rico en oxidantes, rico en un montón de cosas que no nos interesa. Estarán muy buenos, a mí no me gustan, pero bueno, tengo esa suerte. Pero entiendo que a la población le fascine, ¿de acuerdo? Pero es una amalgama de grasa. Es como una amalgama ahí que se incrusta en el intestino, queda pegado y luego se incrusta cerebralmente, ¿vale? Y te hace estar confuso y entrar en obsesiones y darle veracidad a ciertas cosas que no lo tienen, a perder el pensamiento crítico, a chequear lo que yo digo, lo que dice Amanda, lo que dice Samuel. Ustedes pueden chequear esos estudios que les vamos mostrando porque no nos los sacamos de la chistera, como le gusta decir a Samuel, por ejemplo, sino que es de un proceso de ir buscando la información más veraz, más contrastada, que te lleve a un hábito saludable. Y siempre y cuando viene todo esto marcado con la fisiología humana. ¿Ok? Entonces,
el pensamiento churro se aparta de todo eso, de todo lo que es la fisiología humana y se aparta de todo lo que te lleva a salud. Estaba yo en el aeropuerto muy tranquilamente. Pues bueno, ya saben ustedes que la comida que se encuentra en los aeropuertos es de aquella manera, ¿no? Pero conseguí un sitio que medianamente, pues ponía unos huevos benedictinos, quitábamos el pan, pero luego me lo sirvieron con aguacate, eran un par de huevecitos con aguacate, tal. La salsa holandesa, en fin, tiene cosillas que notar, pero bueno. Buscamos no la obsesión, sino lo más cercano a lo más saludable, ¿ok? Y de repente veo una pareja de gente, de personas con 26, 27 años, tendrían aproximadamente, ¿ok? Y ya en su forma de mirar, ya notaba algo raro, ¿no? Tenían una mascarilla puesta, estaban con botecitos de gel hidroalcohólico colocándoselo todo el rato, ¿ok? Fruto ya pues de ciertas obsesiones de tal, porque no ha sido hace mucho tiempo, o sea que estamos hablando de algo que ya es inusual como tal. Bueno, Sí. yo soy una persona súper observadora, me fascina observar, Amanda lo sabe, me conoce y sabe que me encanta observar a la gente. Y porque luego vengo aquí y les puedo contar muchos ejemplos y muchas cosas graciosas. Y claro, de repente vemos el desayuno que piden, o sea, lo que les llega al desayuno. Y entonces, claro, dice, madre mía, eso es un pensamiento churro. Su desayuno era 2 croissants así de grandes, un par de donuts para cada uno, 9 de la mañana Coca-Cola, ¿eh? Coca-Cola, Coca-Cola, ¿ok? Para cada uno. Sí. Y claro, la sorpresa fue cuando se quitan la mascarilla, le ven la piel. Ustedes saben ese color grisáceo de enfermo, de intoxicado, ¿ok? Porque en este caso, fíjense, eran del fenotipo TOFI, ¿no? TOFI, el fenotipo TOFI creo que Samuel habló en el podcast anterior, pero bueno, si no se lo digo rápidamente, es aquel el que la grasa, en vez de acumularse externamente y visualmente, se acumula en los órganos, ¿vale? Internamente, porque eran delgaditos. Un acné impresionante en todo su rostro, ambos dos, una ojera impresionante, problema renal, ¿ok? Quiere decir que hay un estrés mantenido en el tiempo, ¿ok? Y lo más importante de todo, toda esa comida estaba llena de antinutrientes y no le iba a aportar absolutamente nada, sino que iba a ser mayor el perjuicio que el beneficio. Con lo cual, tampoco iba a ser un recurso que después a su sistema muscular le iba a proporcionar algún beneficio. ¿Ok? Por eso, en ese momento, estaba yo muy tranquilamente sentado en mi mesa y dije, esto es el pensamiento churro. Que nadie me toque, que nadie se acerque, pero luego yo mismo el veneno me lo meto por la boca y a grandes cantidades. Entonces, es el momento en que ustedes tomen las riendas de su vida, el control de su vida, la responsabilidad de su acto y busquen elegir aquello que realmente les sirve para su salud. Como siempre digo, la salud es súper incómoda, pero es muy satisfactoria. Me lleva a tener energía y si tienes energía eres capaz de cualquier cosa. Recuerda que si no tienes energía es donde no puedes seguir adelante. ¿Ok? ¿Algún caso más, Amanda, que tengas por ahí en el saco para contar? Lo único, así como lo típico que a lo mejor me puede preguntar la gente, es como la gente friolera, ¿no? Que me dice, es que siempre tengo frío en las manos y en los pies y puede hacer la temperatura que haga, pero sigo teniendo frío. ¿Qué les dirías? Bueno, aquí, y con esto vamos a cerrar, ¿vale? La verdad que el tema da para mucho, ¿ok? El tema es lo siguiente. Cuando tú haces ejercicio físico, va a ser tu sistema muscular el que se encarga realmente de producir termorregulación en tu ser. Cuando tú no te mueves, pierdes esa capacidad de termorregulación. Ese movimiento muscular genera calor. Y O ese las duchas calor, de agua fría.
Cuando hay duchas de una agua ducha de agua fría, fría, ¿qué es lo que hace el músculo? Empezar a contraerse y relajarse. Para generar calor, para subir calor. ¿Ok? Entonces, realmente cuando eres una persona tan friolera, puedes tener, o sea, ya se me ocurren varias posibilidades. Por un lado, la glándula tiroidea, porque va directa a trabajar ahí, es una de sus funciones principales, pero también que no te mueves, que tu sistema muscular, que no te estás moviendo, que es que no estás haciendo nada, ¿vale? Entonces, yo le diría, ¿cuántos ejercicios haces al día? ¿Qué tipo de ejercicio físico haces diariamente? Esa sería mi pregunta primera, ¿ok? O sea, esa claro. sería mi pregunta primera. Y para no dejar en el tintero algo que les dije, que íbamos a hablar también de esas personas que de repente están apartadas de la fisiología, que están fuera de la salud, lo primero que deberían de hacer es evaluar qué factores de riesgo hay presentes en su vida. De esos factores de riesgo básicos ya hemos hablado en muchas ocasiones. 1, antinutrientes, presencia de antinutrientes. 2, falta de descanso, que casi que compite con el primero y es el primero de todos, ¿vale? Pero antinutrientes, número de comidas que haces al día, okay, número de comidas que haces al día, cómo te mueves, cuánto te mueves diariamente. Para completar esto, si tienes problemas graves, como puede ser una diabetes o como puede ser una obesidad mórbida, ese tipo de procedimientos, debes sí o sí buscar la ayuda de un profesional, ¿vale? Para que te ayude y te guíe en ese proceso. Porque necesitas integrar de forma segura esa información, te puede acompañar y te puede crear un plan de trabajo a través de eso. O sea, no así nomás, sino no debes de ir a lo loco, porque entonces sí te las puedes ver en problemas graves de verdad. Para ello, tanto Samuel, Amanda como yo estamos también aquí para poder ayudarte, para poder acompañarte en ese proceso. Si lo deseas, a través del info@yogamedicinal puedes pedir cita, ¿okay? Te estaremos encantados de echarte una mano con todo eso, ¿de acuerdo? Pero lo más importante de todo es que lo hagas con sentido común y te apartes de ese pensamiento churro, ¿ok? No entres en ese pensamiento churro y entra en el pensamiento saludable. ¿Y cuál es el pensamiento saludable? Yo siempre lo digo, empieza por decir, yo soy dueño y señor de mi salud, solamente tengo que aprender y encontrar la información que me permita mantenerme en ello, ¿ok? Y aplicarlo. Si no lo aplicas, estamos en las mismas tonterías. ¿Alguna cosa más, Amanda, que se te ocurra? Bueno, yo creo que ya podemos ir completando para el día de hoy. Sí. Muy bien, como siempre, acuérdense de, si les gustó el directo, darle un like, denle a la campanita, síganos en redes como otras veces. Yo agradecer a Amanda que ha compartido este espacio conmigo, ha sido un placer. Yo agradecer. Y también muchísimas gracias por tu información. Síganos en redes, síganos como siempre y nada. Comenten, dejen preguntas, si están interesados en saber algo más, estaríamos encantadísimos de responderles. Probablemente hagamos una continuación, porque se nos quedaron unas cuantas cositas en el tintero con el día de hoy. Pero igualmente, ya saben, síganos, nos vemos. Satnam. Chao.